Buenas noches a toda la iglesia, a toda la audiencia, en el nombre del Señor bendito. Yo me llamaba ya hacía unos días el hermano Toto para que estuviera hoy para compartir una palabra del Señor. Yo tengo una música muy despacito aquí, pero le voy a quitar, pienso que ahí que no molesta. Yo quiero a ver si puedo compartir un tema de la palabra del Señor. A ver si puedo, porque resulta que hace unos días, precisamente el lunes, tuvimos la reencuentra de ministerios y yo tengo un pequeño problema, y es que tengo una serie de alergias a los perfumes, a las colonias y todo eso. Y el lunes, como estábamos muchos siervos juntos, pues me afectó un poquito. Y lo que afecta es a los bronquios y también afecta a la garganta. Por eso, a ver si soy capaz de poder compartir esta palabra que es la que tengo para ahora, y es la que creo que el Espíritu Santo quiere que comparta, ¿vale? Así que darle gracias primeramente a Dios y después pues a nuestro hermano Toto, que se acordaba de mi persona. Así que yo os paso el micro, solamente me decís qué tal se me escucha. Si la música veis que molesta, la apago, ¿de acuerdo? Decirme algo. Bueno, pues a ver hasta dónde puedo llegar, ¿de acuerdo? Bueno, yo estoy solo aquí en el salón. Yo prácticamente cuando comparto la palabra es difícil que mire la Biblia, ya que tengo que usar gafas. Tenemos un poco de todo, ¿vale? Pero gracias a Dios que en todos estos años que llevamos en el Señor, pues Dios me ha enriquecido con la memoria, en el aspecto de que, o en el sentido de que he ido escondiendo o guardando pues bastantes textos bíblicos, y es lo que utilizo, ¿vale? Es lo que suelo utilizar cuando estoy compartiendo la palabra. Suelo utilizar la memoria, ¿de acuerdo? Pero eso sí, siempre basándonos en la escritura bíblica. Lo que digan 4 libros, lo que digan 4 teólogos, tienen su valor, pero si no se adaptan a la palabra, creo que no tiene tanto valor ni tanta importancia. Lo que diga siempre la escritura, siempre por encima de todo argumento, pensamiento o teoría humana, siempre la palabra, ¿vale? Siempre tiene que ser lo que diga la palabra. No vale que yo sea un buen predicador, que predique para acá y para allá. Si no se ciñe a la escritura, no sirve para nada. El tema que quiero compartir es un tema de escatología. Voy a intentar hacerlo así, con tranquilidad, para que reserve un poquito lo que es el tema de los bronquios y también de la garganta, para que me dé tiempo hasta donde llegue, hasta donde pueda compartir la palabra. Quiero compartir un tema de escatología, ya que en este último tiempo se dicen muchas cosas, se escuchan muchas cosas que no guardan orden bíblico, ¿vale? Cuando digo que no guardan orden bíblico, es que no está aparejado con la escritura del Señor. Entonces es necesario
que todo lo que se comparta, lo que se crea, lo que se dice, que tenga base bíblica para poder adoctrinar y enseñar al pueblo. ¿De acuerdo? Bien. Voy a apagar yo la música esta la voy a apagar, no os preocupéis. Así, la apago y así tampoco me descontrolan. Bien. Empezaremos diciendo, para poder entender que la Iglesia que no pasa por la gran tribulación, cosa que sí hay muchas denominaciones, yo conozco alguna en concreto, que creen que la Iglesia que pasa por la gran tribulación, ¿vale? Se ha escuchado tanto hablar de este tema que unos dicen que sí, otros dicen que no, otros que creen que pasan por la mitad de la gran tribulación y todo eso. Vale, yo voy en concreto a coger algún texto bíblico para poder entender que la Iglesia que no pasa por la gran tribulación. Quisiera hacer un tipo panorama, porque quisiera basarme en dos profecías bíblicas que todavía no han tenido cumplimiento, pero que sí llegará el día en que sí que tengan cumplimiento las dos profecías bíblicas que están escritas en el Antiguo Pacto, que todavía no se han cumplido, pero segurísimo que sí que va a llegar el día y el momento que se van a cumplir al 1000%, porque la palabra que es la verdad auténtica de Dios jamás ha confundido a nadie. Nos confundiremos nosotros por nuestra torpeza o por nuestro poco conocimiento, pero la escritura que sale de la boca de Dios es imposible, dice el apóstol, que es la inspiración de Dios por medio de cada una de las escrituras. Por eso es imposible que la palabra tenga equivocaciones. Me puedo equivocar yo, cualquier ministerio, porque somos hombres y tenemos una capacidad no muy grande, sino que fue reducida a causa de haber cometido el pecado original en el huerto del Edén. Los científicos tienen comprobado, escuchen bien que esto es importante para que puedan entender que nuestra capacidad fue reducida a causa del pecado. Comprobado científicamente que el 100% del cerebro desapareció, que solamente funciona un 30%, ¿vale? El 70% de la capacidad del cerebro lo tenemos ahí, pero está anulado. Solamente funciona un 30%. Esto todo sucedió a raíz del pecado que sucedió o que se cometió en el huerto llamado Edén, por medio de Adán y también por medio de Eva. Ahí vino lo que es una distorsión, se le llama distorsión porque hubo una distorsión dentro de la capacidad del hombre. Imaginaros al día de hoy que hay gente que ha llegado a tener 200 y más de 200 de coeficiente, una inteligencia tremenda, fuera de lo normal. Por ejemplo, Albert Einstein, que descubrió la relatividad, tiene un 160 de coeficiente. Pues imaginaros gente con 200 y mucho, alcanzando los 300 de coeficiente. Imaginaros cómo sería en el huerto del Edén, o cuando el hombre y la mujer no habían todavía cometido el pecado, cómo sería la inteligencia de aquella gente que vivió en aquel tiempo. Sería una inteligencia tremenda, de tal manera que cuando la serpiente, utilizada por el enemigo, por Satanás, que engañó a Eva, le dijo que serían como dioses. Imaginaros la inteligencia que no tendría Adán y Eva, que creyeron que pudieran ser igual a Dios. Para ser igual a Dios no podía ser cualquier cosa, tenía que ser algo que se fuera de la capa terrestre, es decir, una mente súper privilegiada. Claro, en aquel tiempo Adán
Dice la Escritura que había sido creado por Dios, capítulo 1, y formado por Dios, capítulo 2. Pero es que el secreto está escondido en el capítulo, entre el capítulo 1 y el capítulo 2, el secreto está escondido cuando Dios deposita vida de él en aquel hombre llamado Adán. Sabemos que Dios tiene 3 atributos incomunicables que nadie tiene de los 3 atributos, que son omnisciente, omnipresente y por supuesto omnipotente. Solamente Dios está capacitado con los 3 atributos ya que nacen de él. Pero hay, no estoy bien seguro si son alrededor de 15 o 16 atributos que se le conocen que son atributos comunicables, que son los que Dios compartió con la vida de él, lo compartió con el ser humano. Por eso, si Dios es eterno, dice la Escritura, he puesto eternidad en el corazón del hombre. Es decir, que del atributo comunicable llamado eterno hemos participado nosotros porque Dios lo depositó en la vida que depositó en el hombre llamado Adán. Si el hombre tiene amor es porque participó del atributo de amor. Si el hombre tenemos inmutabilidad, también Dios tiene el atributo de inmutabilidad. Si el hombre tenemos voluntad propia es porque Dios tiene su atributo de voluntad propia. Es decir, que tenemos de los atributos comunicables, los tenía Dios y los comunicó con nosotros. Pero ahí va también el don, o mejor dicho, ahí va también por medio de los atributos, ahí va el conocimiento y la inteligencia y la sabiduría del hombre intelectualmente antes de haber cometido el pecado. Luego el desarrollo por medio de la capacidad, no todos tienen la misma capacidad. Si tuviéramos todos la misma capacidad, seríamos como la parábola, creo que es el capítulo 25 del libro de Mateo, donde dice la Escritura que depositó a uno, tenía 1, otro tenía 2, otro 3, otro 4, otro 5. Claro, había depositado en aquel que tenía más capacidad intelectual, había depositado más talentos. Es normal que la persona que tiene 4 o 5 talentos que resalta sobre nosotros, es normal porque tienen un desarrollo intelectual superior al nuestro. Claro, la mente de todos es igual porque viene por medio de la vida del Espíritu. Todos tenemos un intelecto desarrollado dentro del apartado llamado alma. Ahora, según el desarrollo de cada una de las personas, así es el conocimiento, la inteligencia y la sabiduría que desarrollamos cada uno. Luego, aquel que tenía 1 es que aquel tenía una capacidad muy pequeña y no podía poner ni 2, ni 3, ni 4 porque su capacidad era imposible que pudiera recibir aquello que él no estaba preparado para recibir. Por lo tanto, aquel que tenía 5 estaba preparado para depositarle 5 más. Es decir, que Dios sabe lo que tiene que hacer, con quién hacer, a qué tiempo, a tiempo y también afuera de tiempo, porque Dios es el dueño, amo y Señor y el creador del tiempo que hemos creado o que hemos visto o que vivimos en este universo. Por eso tenemos que adaptarnos a toda la mente que proviene y viene de la mano de Dios, no de la mano humana, porque humanamente podemos desarrollar un coeficiente fuera de lo normal, pero no sirve para poder enseñar doctrinalmente, espiritualmente por las Escrituras, ¿vale? No sirve, eso es humano, por la capacidad intelectual, espiritualmente la tiene que poner Dios por medio del desarrollo nuestro. Entonces tenemos que reconocer que aquella persona que ha reconocido o que, mejor dicho, que ha recibido o que ha desarrollado un conocimiento, capacidad intelectual superior al nuestro, tenemos que reconocer que Dios es amo, dueño y Señor de todo lo que tenemos escrito, de toda la obra. Él es dueño, amo y Señor, y lo hace con quien quiere, cuando quiere y como Él quiere. Entonces,
el capítulo 24 del libro de Mateo ha traído muchísima controversia. De ahí muchas denominaciones dicen que muchas denominaciones enseñan de que estamos viviendo el capítulo 24 de Mateo porque hay guerras, rumores de guerra, hay pleitos, hay de todo acontecimiento, hay hambres, hay pestes, se está viendo terremotos, y si nos descuidamos encaja bíblicamente. Si nos descuidamos, esa es la palabra, porque si nos cuidamos podemos entender que el capítulo 24 está exclusivamente escrito para la nación de Israel. Y cuando digo nación de Israel, es que no es para ninguna nación más, sino que aquello se escribió exclusivamente para el pueblo de Israel, porque hay unos 7 años que la nación de Israel tiene que vivir todavía aquí en esta tierra a causa de la profecía bíblica del cumplimiento del capítulo, creo que es el capítulo 12 del libro, o el capítulo 11 o 9 del libro de Daniel, donde estarían 70 años cautivos bajo la esclavitud de los babilonios. Entonces podemos entender que en 7 años de los 490 años que aquello está incompleto, se tiene que cumplir, porque la palabra de Dios, le duela a quien le duela, caiga a quien caiga, le moleste a quien le moleste, la palabra resalta por encima de todo el conocimiento, sabiduría e inteligencia humana, porque la palabra es la auténtica vida de Dios, de tal manera que enseña la Escritura que aquí en la tierra totalmente lo que vemos, lo visible y lo invisible, totalmente va a desaparecer. Lo único que va a permanecer es la calidad, la sabiduría y la inteligencia, y por supuesto la gloria que tiene su santa y divina palabra. No quedará otra cosa que no sea la palabra. Entonces el capítulo 24 ha traído grandes conflictos desde hace muchos años, que cuando había cualquier enfrentamiento, cualquier guerra, cualquier hambre, cualquier peste que ha habido en la tierra, siempre recurrían al capítulo 24, que es el capítulo que habla que hay guerras, hambres y todo lo demás, que está en el capítulo 24, ¿vale? Hay un texto bíblico que no recuerdo ahora cuál es, dice que si no fuera a causa de los escogidos, no se acortarían, que a causa de los escogidos no se acortarían los días. Capítulo 24. Hay una denominación en concreto, que la voy a nombrar aquí, que son los adventistas, que dicen ellos que los escogidos del capítulo 24, que es la iglesia de Jesucristo, ¿vale? De acuerdo. Si los escogidos del capítulo 24 del libro de Mateo somos la iglesia, ahora los adventistas tienen un problema grande y serio, porque el capítulo 24 ya se está viviendo dentro de los 7 años de la gran tribulación, ¿vale? Suponiendo, dándoles la razón a los adventistas de que son ellos los del capítulo 24, que es la iglesia, ahora tienen un problema grande y serio. ¿Por qué tienen un problema grande y serio? Porque dice que la abominación desoladora ya ocupa el lugar que le pertenece al Señor, que es el trono que hay en Jerusalén. Y entendemos que la abominación desoladora es el anticristo. Ahora bien, dentro del capítulo 24 del libro de Mateo, el anticristo ya está manifestado. Si el anticristo ya está manifestado, entonces la iglesia sabremos al 100% quién es el anticristo. Entonces, la iglesia de los adventistas tienen un problema gordo y serio, porque les pregunto yo, ¿dónde está? ¿Quién es el anticristo? Porque yo al día de hoy soy de la iglesia y no he visto, ni conozco, ni sé en concreto quién es el anticristo, aunque yo tenga mis propias ideas, pero es particular mío, pero visiblemente demostrado a nivel mundial
todavía el anticristo no se ha manifestado. Si el anticristo estuviera manifestado, habría que darles la razón a los que creen que la iglesia pasa por la gran tribulación, porque estaríamos la iglesia, estaría el Espíritu Santo con la iglesia, pero también el anticristo estaría manifestado gobernando ya. ¿Vale? Entonces, si el anticristo estuviera gobernando ya, el primer sello que se desata está en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, ¿vale? Y el primer sello que se desata, dice la Escritura, utilizo la memoria, si me equivoco vosotros lo corregís en el escritorio con una Biblia electrónica, ¿de acuerdo? Yo solamente estoy viendo el círculo rojo. Dice que se desató el primer sello, y dice que salió un caballo blanco, y un caballo con un arco y no tiene flechas. Bien, para poder entender que el capítulo 6 está en el principio de la gran tribulación, tenemos que buscar los textos bíblicos para poder demostrar que la iglesia ha sido arrebatada antes del capítulo 6, donde está el inicio de la gran tribulación. La Biblia enseña en el capítulo 6 que el apóstol Juan y los 24 ancianos, dice la Escritura, que no había nadie, porque había un libro que estaba escrito por fuera y por dentro, y que no había nadie digno de tomar aquel libro y de leerlo y desatar sus 7 sellos. No había nadie, excepto el Cordero inmolado. Y cuando viene el Cordero inmolado, que es nada más y nada menos que Jesucristo, dice la Escritura que abre el libro y desata el primer sello. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es que el anticristo jamás podrá tener gobierno ni podrá manifestarse al mundo sin que Cristo se lo permita. Es decir, que el Señor bendito es quien le tiene que dar paso al anticristo para que haga su obra. Mientras el Señor no desate el primer sello, jamás el anticristo se puede manifestar. ¿Vale? Entonces vemos que el capítulo 6 es el inicio de la gran tribulación. Ahora, ¿dónde está el texto bíblico o los textos bíblicos para poder demostrar al pueblo, adoctrinar a la iglesia, demostrárselo a la gente que cree que la iglesia pasa por la gran tribulación, por aquellos que viven equivocadamente, por aquellos que se emocionan diciendo que están viviendo los 7 años de la gran tribulación? Cojan una Biblia electrónica y póngalo en los textos bíblicos. Lean el capítulo 5 y verso 28 del libro de Juan. Capítulo 5 y verso 28. Dice la Escritura, yo utilizo la memoria, pero vosotros utilizar la Escritura. Dice el Señor en el capítulo 5 y verso 28 de Juan. Dice, no os maravilléis de esto, porque la hora viene y la hora es que los que están en el sepulcro oigan la voz del Hijo de Dios. Ahora vuelvan a coger la Biblia, capítulo 4 y versos 15 y 16, creo que es, del libro de Tesalónica. Léanlo y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y en un cerrar de ojos, y seremos todos juntos arrebatados hasta las nubes. Más o menos dice así. Ahora cojan el capítulo 15 del libro de Corintios, y si no me equivoco, creo que es el verso 52, 50, 51, 52, donde dice la Escritura. Dice, porque se tocará la trompeta, y a la final trompeta, más o menos dice, los muertos serán resucitados incorruptiblemente, porque se siembra con el cuerpo de corrupción y se recoge con el cuerpo de gloria. Entonces, ahí vemos
dos apóstoles, diferente tiempo, ¿vale? Diferente cultura y trabajo que tenía cada uno de ellos, pero sin embargo diferente tiempo, dos apóstoles distintos, pero coinciden en la misma escritura. El apóstol Juan dice que los que están en el sepulcro oirán la voz del Hijo de Dios. El apóstol San Pablo enseña que el Señor mismo, el mismo Cristo de gloria, la segunda persona de la Trinidad, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, los que están en el sepulcro, dice el apóstol Juan, que van a oír la voz del Hijo de Dios. Por eso dice, con voz de mando. Claro, es que la voz de nuestro Dios es la autoridad más grande que puede haber. Y Él, cuando da una determinación, cuando Él da una orden, aún los muertos que están en la sepultura oyen la voz omnipotente del Hijo de Dios. Por eso dice el apóstol Juan que los que están en el sepulcro oirán la voz del Hijo de Dios. El apóstol Juan enseña que los que están en el sepulcro oirán la voz del Hijo de Dios y son los primeros en tomar el cuerpo de gloria. Por eso resucitarán primeramente los que han muerto desde el Calvario hasta que suenen las trompetas. Ahí tenemos, hermanos míos, la resurrección de los muertos en Cristo, que es la iglesia de Jesucristo. Notáis que tengo la garganta bastante cogida, ¿verdad? Entonces podemos ver que el capítulo 5 y hasta ahora el capítulo 4 de Tesalonicenses es el mismo capítulo dicho por dos apóstoles diferentes. Ahora, el capítulo 15 prácticamente está diciendo lo mismo, que se siembra con el cuerpo de corrupción y se recoge con el cuerpo de gloria. Dice, porque se tocará la trompeta, y a la final trompeta, ¿entienden ahora por qué he querido abrir estos tres textos bíblicos? Para demostraros dónde tienen cumplimiento los tres textos bíblicos, el capítulo 5 de Juan, el 4 de Tesalónica y el 15 de Corintios. Cojan ahora la Biblia y abran la Biblia en el capítulo 4 y verso 1 del libro apocalíptico. Cojan la Biblia y lean la Biblia juntamente conmigo, yo la memoria y tú la escritura. Y dice más o menos así. Dice el apóstol Juan, dice, miré y vi una puerta abierta en el cielo. Escuchen bien lo que dice la escritura, no la Antonio. Miré y vi una puerta abierta en el cielo, y una voz como de trompeta que me dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas. Atención, yo te mostraré las cosas que sucederán en el tiempo futuro, que sucederán después de esta. Es decir, que el capítulo 5 de Juan, el capítulo 4 de Tesalónica y el capítulo 15 de Corintios son el mismo capítulo del capítulo 4 y verso 1 del libro de Apocalipsis, donde la puerta que ve el apóstol Juan, dice la escritura en alguna ocasión que el Señor hizo una alegoría, una comparación, y dijo que Él era la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. La puerta que ve el apóstol Juan abierta en el cielo es nada más y nada menos el cordero inmolado que espera a por la esposa de él. Es decir, el rey que gobierna espiritualmente en la tierra y en el cielo es el rey que desciende en las nubes esperando a que el Espíritu Santo arrebate tanto la iglesia que ha partido con él, que espera en el cuerpo de gloria, como los que vivimos al día presente y seremos transformados en el cuerpo de gloria. Cuando los que han partido primero, que son los primeros en resucitar, y los que estamos vivos, que seremos transformados en el cuerpo de gloria, ahora sonará la voz como de trompeta. ¿Y saben por qué dice el libro de Juan,
el libro de Apocalipsis, el libro de Corintios y el libro de Tesalónica que hablan de una trompeta, porque creo que hay 195 países a nivel mundial y creo que más de 600 dialectos. Claro, es que la voz de Dios es adaptativa, y cuando digo adaptativa es que la voz de Dios se va a adaptar a todas las lenguas que hay aquí en todo el universo completo. Claro, por eso habla de una voz que se semejaba a una trompeta. Claro, porque en un país hablará un idioma, en otro país hablará otro idioma, en otro país sonará como un otro idioma. Por eso dice una voz, no dice nada, dice una voz. Claro, es que aquella puerta, la voz que soltaba, dice que hablaba, una voz como de trompeta, semejante al capítulo 15, semejante al capítulo 4, semejante al capítulo 5. Claro, es que es la voz del buen pastor que llama a todo el rebaño de la tierra, y será el Espíritu Santo. Dice, creo que es el capítulo 8 del libro de Romanos, donde dice: si aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos, por cuanto su espíritu estaba en él, también vivificará vuestros cuerpos mortales, por cuanto su espíritu mora en vosotros. Es decir, que el espíritu que mora en nosotros sacará el cuerpo de la tumba, y nosotros, que somos templo del espíritu, seremos transformados. Y cuando todos seamos transformados con el cuerpo de gloria, el mismo Espíritu de Dios arrebatará la iglesia hasta las nubes, hasta la puerta, hasta el Cristo de gloria, que es el esposo, la esposa, que seremos coronados en la eternidad. Señores, si estás en casa y te apasiona la Escritura y ves bíblicamente que la iglesia, que no está pasando por la gran tribulación, que es arrebatada en el capítulo 4 y hasta el capítulo 6, nos expone la gran tribulación aquí en la tierra, apláudele para él, porque no permitirá jamás que la iglesia esté en la tierra, ni su espíritu, para que el anticristo sea manifestado, y mucho menos la gran tribulación. El que crea que la iglesia pasa por la gran tribulación, que aprenda a leer, que aprenda a estudiar, que vaya a los colegios, primeramente a aprender a leer, para después poder predicar y enseñar a la iglesia de Jesucristo. Que Dios os bendiga grandemente. A aplaudir para él mientras yo me tomo, 2 segundos, un trago de oxígeno. ¿De acuerdo? De acuerdo, Toto. Dios te bendiga. Bueno, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada, porque cualquier persona, sin darse cuenta, pues toca el micro y no pasa nada. No te preocupes. Seguimos con el tema de la escatología, ¿vale? Continuamos demostrando que la iglesia no está dentro de los 7 años de la gran tribulación. Antes, hace años atrás, decíamos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de cariño y de amor que tiene Dios con la iglesia, y decíamos, bueno, es que Dios es grande, Dios es bueno, ha muerto en el Calvario, no puede permitir que la iglesia pase por la gran tribulación, no puede dejar que la iglesia pase por todas esas atrocidades, todo lo que va a acontecer. Dios es muy grande, muy bueno, y eso era lo que decíamos hace años. Pero nos hemos dado cuenta, hermanos, que un dicho, que una imaginación nuestro utilizando de que Dios es bueno, no sirve para demostrar que la iglesia que no pasa por la gran tribulación. Hay que demostrarlo escrituralmente, por medio de la escritura, de la palabra, que la iglesia no pasa por la gran tribulación, supiendo utilizar los textos bíblicos. ¿De acuerdo? Entonces, la iglesia es arrebatada en el capítulo 4, dice la escritura, y oí una voz como de trompeta. No es que fuera una trompeta, sino que es la voz del mismo Dios que se adapta a todos los idiomas. Por eso es que el apóstol Juan dice, y oí una voz como de trompeta, que me dijo, sube acá. Y dice la escritura, y yo te mostraré las cosas que sucederán
después de esta, no antes. El problema nuestro es que adelantamos los acontecimientos, ¿vale? Ahora bien, en el capítulo 4 y en el capítulo 5, la Escritura habla de 24 ancianos, que cada uno tiene un trono. Los 24 ancianos están representando el arrebatamiento de la Iglesia universal de toda la tierra. Los 24 ancianos, escuchen bien, que también he escuchado tantas tonterías por ahí, los 24 ancianos, escuchen lo que dice la Escritura, no la Antonio, ¿vale? Dice la Escritura de los 24 ancianos, dice, de toda nación, de todo linaje, de todo pueblo, de toda lengua. ¿Han escuchado lo que dice la Escritura? De toda nación, de todo linaje, de todo pueblo y de toda lengua. ¿Saben por qué digo esto? Porque he escuchado muchas veces por ahí decir y enseñar que los 24 ancianos, que son las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Bueno, pues quiero decir que la persona que lo crea de esa manera está equivocado bíblicamente, no mentalmente ni por capacidad intelectual, bíblicamente. La Escritura dice, de toda nación. Si fueran de la nación de Israel, no podría decir de toda nación, tendría que decir de la nación de Israel. Los 24 ancianos son los 12 apóstoles, los 12 patriarcas, pero sin embargo la Escritura dice de toda nación, de todo linaje, no dice de toda tribu, de todo linaje, de todo el pueblo y de toda lengua. ¿Saben que nosotros los gitanos, esto os va a hacer bien, sabéis que los gitanos en un tiempo muy antaño hemos tuvido nación? ¿Qué nación hemos tuvido? No lo sé, la desconozco, tendremos opinión, pero con exactitud no la sabemos. Hemos tuvido nación, hemos tuvido nuestra propia estirpe, linaje propio, hemos sido un pueblo propio y hemos tuvido nuestro propio idioma, que hay naciones de los países bálticos y los Países Bajos, entre ellos está Rumanía, Bulgaria, muchos de los países todavía tienen el idioma gitano al 1000%, no les falta ni una palabra. Solamente en el país de España es que se le prohibió el idioma nuestro. En el año 1500, cuando gobernaba Isabel y Fernando, los reyes católicos, que no les quiero decir nada, que prohibió al pueblo gitano que habláramos el idioma nuestro, ahí se perdió el idioma. Pero dice la Escritura que los 24 ancianos son de toda nación, de toda estirpe, de todo pueblo, de toda lengua. ¿Quién me puede contradecir a mí, hermanos míos, que entre los 24 ancianos no puede que haya un trono para uno de los gitanos nuestros, representando nuestro pueblo y, cómo no, representando nuestra querida denominación llamada Filadelfia? ¿Quién? Nadie me lo puede contradecir. Yo lo creo, hermanos, de que entre los 24 ancianos tiene que haber uno nuestro que represente nuestro pueblo, porque si no fuera así, los 24 ancianos no hubieran dicho de toda nación, de todo linaje, de todo pueblo, que éramos un pueblo nómada, pero pueblo, idioma, pero el romaní nuestro. Señores, la Biblia nunca jamás se equivoca. Hasta que los 24 ancianos no se quitan las coronas y se las ponen a los pies de aquel que las ganó en el Calvario, hasta ahí no abre Cristo los 7 sellos. Y cuando los ha abierto los 7 sellos, después de la adoración celestial, los 24 ancianos, representando a la Iglesia universal del mundo entero, por eso dicen toda nación,
ahora sí, que tienen otro serio problema. Los que creen que la Iglesia pasa por la gran tribulación. Apúntate esta. Los que crean, apuntaros esta. Los que crean que la Iglesia pasa por la gran tribulación tienen un problema gordo y serio. ¿Dónde situar los 24 ancianos que están entre el capítulo 4 y el capítulo 5 y ya están en el cielo? Y la gran tribulación no empieza hasta el capítulo 6. Señores, hay que demostrarlo bíblicamente que están equivocados. Y si alguien me quiere llamar por teléfono, se lo explico mejor todavía. ¿De acuerdo? Es bueno que doctrinemos al pueblo, pero que no escuchemos cualquier cosa. No compres cualquier libro en la librería. No escuches cualquier persona que predica. No te creas todo lo que se dice. Créete cuando se predica, demostrado por las Escrituras. Créetelo con los ojos cerrados a ciencia cierta, que nadie nunca te va a equivocar cuando te lo demuestra con la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Si estáis de acuerdo, aunque yo no lo vea, ponerlo en el escritorio que sí que estáis de acuerdo. ¿Vale? Sigo. Capítulo 6. El primer sello que se desata. Creo que son más o menos las 10, Toto. Dime algo más para si tengo que recortar o puedo seguir. Dime algo. Tú mismo está en tus manos. Dime algo tú. Bueno, muy bien. Basándonos en el tema, en la rama de la escatología, pues entendemos que hay qué sé yo, igual digo 100, 200, 300 interpretaciones bíblicas, de acuerdo, que hay cientos de doctrinas, exacto, igual me quedo corto diciendo 100 o 200, porque hay un montón de doctrina bíblica para poner enseñanza. De acuerdo, estaba diciendo que dentro de la rama de la escatología hay cientos y cientos de doctrinas bíblicas para poderlas compartir con el pueblo. ¿De acuerdo? Yo estoy haciendo a la especie de un panorama bíblico demostrando por medio de las Escrituras que la Iglesia que no pasa por la gran tribulación, que la gran tribulación no empieza hasta el capítulo 6 y en el capítulo 4 la Iglesia ya ha sido arrebatada. Luego, el problema que tenemos es que transgiversamos los tiempos, los acontecimientos y los hechos. Lo que es para la Iglesia es para la Iglesia. Lo que es para la nación de Israel es exclusivamente para Israel. No podemos nosotros transgiversar las profecías bíblicas escritas, los acontecimientos de la Iglesia con Israel y los de Israel con la Iglesia. Entonces, abrimos, escuchen bien, el anticristo, no vayan ustedes a pensar que están haciendo o que van a hacer, que es un bebé. No, quítense eso de la mente. ¿Por qué? Porque el anticristo, viendo los tiempos como estamos viviendo, entendemos que estamos viviendo el último tiempo de la Iglesia en la tierra. No sé el tiempo que puede pasar para que seamos arrebatados. No os puedo decir ni poner una fecha, porque hay gente que se atreve a poner fechas para el arrebatamiento de la Iglesia. Jehová reprenda a todo maestro que equivoca a la Iglesia del Señor. No hay fecha para el arrebatamiento de la Iglesia, ya que es inminente. La palabra inminente es que puede ser ahora como dentro de 1000 años. No hay tiempo profetizado para el arrebatamiento de la Iglesia. Ahora bien, os explico esto. San Pablo dice que en cualquier momento suenan las trompetas y somos arrebatados. Pero atiendan bien a este detalle. Hasta el año 1948, Israel
no fue constituido nación. En un principio, Israel era un simple pueblo, un pueblo que abordó los montes del Sinaí dando vueltas y vueltas. Era un pueblo. Más tarde, el pueblo de Israel se confirmó como Estado. Un Estado y una ubicación de una tierra prometida por Dios. ¿De acuerdo? Un Estado. Pero hasta el año 1948 no se constituyó nación. Es decir, que lleva 70 y pocos años como nación. ¿Por qué os quiero explicar esto? Porque el arrebatamiento de la Iglesia hasta el año 1948 no se podía haber hecho. ¿Por qué motivo no se podía efectuar el arrebatamiento de la Iglesia hasta el año 1948? ¿Por qué? Por el motivo de que el anticristo, la nación de Israel, tiene que firmar un pacto de paz a nivel mundial. Y Israel no podía firmar el pacto de paz como un pueblo ni como un Estado. Tenía que firmar el pacto de paz como una nación. Si no nos sirve para firmar un pacto de paz a nivel mundial, no sirve un pueblo ni un Estado. Tiene que ser una nación reconocido por la ONU, porque si no, no sirve para firmar el pacto de paz. ¿Por qué os quiero comentar esto? Porque Israel en cualquier momento, atención, Israel en cualquier momento firmará un pacto de paz. Y será un pacto de paz a nivel mundial. Y cuando digo que Israel tiene que firmar un pacto de paz a nivel mundial, escuchen bien. Hay 3 organizaciones, las más grandes del mundo entero. Está la ONU, que son Organizaciones Unidas por la Paz. Prácticamente están todos los países del mundo, pero entre ellos no se respetan. No se respetan entre ellos de tal manera que entran en guerra uno con otro que ha firmado la paz en la ONU. Pero atención ahora, está la organización llamada Comunidad Europea. Creo que son 27 o 28 países que están dentro, no del continente de Europa, sino en la Comunidad Europea, que han firmado un pacto de paz. Pero atención ahora, hay una organización a nivel mundial que se le conoce como la OTAN, Organización del Tratado Atlántico del Norte, que quiere decir que estos 30 países, que creo que hay al día de hoy, 30 países firmaron un tratado de paz. Entre ellos entra España. Escuchen bien, España entra dentro de la OTAN, entra dentro de la Comunidad Europea y entra dentro de la ONU. De la OTAN, ONU y Comunidad Europea entra el Estado y la nación de España, ¿vale? Pero Israel no. Israel no está en la OTAN ni en la Comunidad Europea. Ahora bien, la organización más fuerte y más grande que hay es la OTAN. La OTAN firmaron un tratado de paz que donde un país de los que están dentro de la organización de la OTAN entre en guerra, los otros países todos tienen que ir en su ayuda. Recordaros que en la guerra de Rusia y Ucrania, una de las misiles que lanzó Rusia o Ucrania cayó en Polonia. Y al caer en Polonia, que pertenece a la OTAN, los 30 y pico países, todos ya preparados para ir a la guerra en ayuda de Polonia. Porque Polonia
tiene un tratado con la OTAN y ya todos estaban preparados, de tal manera que intentaron hacer un tratado de paz y pasaron por alto el misil que cayó en Polonia, porque si no entra el mundo entero en guerra. Pero nunca os olvidéis de este detalle, que aunque el imperio del enemigo está en la tierra, nunca se olviden de este detalle, que en tanto en el cielo como en la tierra, dice la Escritura que es la plenitud de nuestro Dios, dando a entender que dice el apóstol Juan que nada se mueve ni en los cielos ni en la tierra sin que Dios le dé permiso. Es decir, que si Dios de aquella le da permiso para que los países fueran a la guerra en ayuda de Polonia, estaríamos viviendo la Tercera Guerra Mundial. Es decir, que es muy posible que la Iglesia estuviera dentro de los 7 años de la gran tribulación. No sé si me dará tiempo, pero bueno, hasta donde pueda daré explicación sobre todo este tema. Entonces, escuchen bien, el pueblo, la nación de Israel tiene que firmar un tratado de paz y creo que no me voy a equivocar, que tiene que ser con la OTAN. ¿Por qué? Porque la OTAN es la organización más potente que hay en el mundo entero. Tienen que firmar un tratado de paz. Y cuando digo que es un tratado de paz, es un tratado a nivel mundial. Es decir, que no pueden hacer nada después sin que la OTAN se lo pueda permitir. ¿Vale? Ahora bien, capítulo 6. Dice la Escritura que se abre el primer sello y dice que sale un caballo blanco. Claro, si ustedes se dan cuenta, a nivel mundial, de los casi 200 países, ningún país tiene la bandera totalmente blanca por país. Ningún país. La bandera blanca se utiliza, se saca cuando quieren un alto el fuego, cuando quieren plantar paz. Cuando hay una guerra y quieren plantar paz, sacan la bandera blanca. Por eso es que el primer sello, cuando dice que es un caballo, no vayan ustedes a pensar que es un caballo como aquel que tenía Alejandro Magno, que no me acuerdo si se llamaba Bulef, bueno, no recuerdo ahora el nombre exacto que tenía. No, no es un caballo como los que conocemos, un caballo árabe, un caballo... No, es simbólico, pero es simbólico implantando la fuerza que trae. Porque cuando hablamos de cuántos caballos tiene tu coche, 5, 10, 20, 200 caballos, estamos hablando simbólicamente de un caballo, porque es el animal de mucha fuerza. Por eso cuando abren el primer sello, es que el anticristo va a plantar a nivel mundial, va a plantar la bandera de paz, pero es que trae una fuerza. ¿Por qué? Porque arrastra la organización que le apoya a todo al anticristo. Por eso cuando él plante a nivel mundial, cuando plante paz aquí en la tierra, la nación de Israel tiene que estar dentro de esta organización. ¿Por qué? Porque cuando Israel rompa el pacto de paz que ha firmado anteriormente, lo romperá. Verán ustedes el por qué motivo rompe el pacto de paz. El pacto de paz que han firmado como mínimo 3 años y medio antes, lo romperán a la mitad de la gran tribulación. La gran tribulación se compone de 2 partes. Tribulación, que son 3 años y medio de paz, y gran tribulación, donde se van a desatar la Tercera Guerra Mundial aquí en la Tierra. ¿Vale? Ahora bien, el anticristo, cuando él se manifieste, empezará a gobernar en la Tierra durante 3 años y medio. Todos los problemas que hay a nivel mundial, a nivel monetario, a nivel de guerras, a nivel de enfermedades, todo lo que hay, durante 3 años y medio lo pondrá todo al cero. Es decir,
que la gran catástrofe que se acerca a la tierra, que estará hundida en un caos donde nadie sea capaz de sacarla, la sacará el anticristo, atención, con la capacidad intelectual que este hombre va a tener. No se confundan, con la capacidad intelectual. Aparte, la influencia que tendrá diabólica. Atención, que explico este tema. El anticristo gobernará con la capacidad intelectual que este ser que está preparado para gobernar el mundo tiene. Cuando ya lleguen los 3 años y medio, la ambición satánica que no pudo gobernar arriba en el cielo será influenciada en él. Recordaros el pasaje bíblico del capítulo 14, que la ambición de él quería gobernar en el reino eterno de Dios, quería ser semejante al Altísimo, quería tener un trono en las alturas, en el medio de los ángeles de Dios, que le adoraran a él también. Como no lo pudo conseguir, quiere conseguirlo a toda costa aquí en la tierra. Esa ambición, esa codicia le llevará al anticristo, en que él diga: basta de que adoréis a la imagen, porque atención, tendrá una imagen de adoración el día que él diga: basta de adorar a la imagen, adorarme a mí, que yo soy Dios. ¿Hasta dónde podrá llegar que toda la humanidad entera, todos los países, los gobernantes, los reyes de la tierra, los presidentes de las naciones, le entregarán el gobierno al anticristo para que gobierne el mundo entero? No una nación, sino el mundo entero. Durante 3 años y medio, mitad de la gran tribulación, 3 años y medio de paz a nivel mundial. Ahora agárrense, que ahora viene lo gordo y las curvas, ¿vale? Corto yo por si hay alguien que no escuche, así no me cortáis vosotros. Ahora agarraros bien, cojan ustedes ahora la escritura bíblica. Lean el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Dice la escritura, escuchen bien, en el capítulo 4 dice el apóstol Juan: vi una puerta abierta en el cielo. Ahora cojan la escritura y lean el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, donde dice: vi una gran batalla en el cielo. Vi una gran batalla en el cielo. Y Miguel y sus ángeles luchaban contra Satanás y sus ángeles, fueron vencidos, y dice la Biblia textualmente, y fueron arrojados por tierra. Está diciendo que Satanás y todos los demonios que habitan la atmósfera celestial, como dice el apóstol San Pablo en el capítulo 6 del libro de los Efesios, que no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes. Ahora dice la escritura que todos esos demonios que habitan la atmósfera celestial, incluido el enemigo, el adversario, dice en el capítulo 12 que cayeron sobre la tierra. ¿Saben qué quiere decir? Que a la mitad de la gran tribulación, cuando se terminan, que es él mismo que rompe los 3 años y medio de paz, y él mismo traerá los 3 años y medio de guerra, el anticristo que está influenciado de guerra, el anticristo que está influenciado y con la capacidad intelectual que él ha gobernado el mundo entero, atención ahora, Satanás, que desde el huerto del Edén, que poseyó a la serpiente para engañar al hombre y a la mujer, jamás ha poseído a nadie. El poseimiento es los demonios bajo el mandamiento del enemigo. Por eso cuando hemos liberado a alguna persona poseída por demonios, dicen que se llaman Satanás porque vienen bajo el mandato de Satanás. Ahora, cuando Satanás cae en el capítulo 12, ahora, escuchen, ahora posee
al anticristo en cuerpo, alma y espíritu. Lo va a poseer en la totalidad, porque la posesión del demonio es en totalidad. Los demonios poseen el cuerpo, el alma y el espíritu. Así que como Cristo hizo la redención, redimió y reconcilió tanto el cuerpo como el alma, como el espíritu, que dice la Escritura que el cuerpo pagó su sangre, el alma pagó su sangre, el espíritu pagó su sangre, es decir, que tanto el ser humano en cuerpo, alma y espíritu fue la redención y la remisión de los pecados, y el cuerpo, el alma y el espíritu son santificados. Por eso, cuando suenen las trompetas, la resurrección del cristiano es completa en cuerpo, alma y espíritu, porque Cristo pagó con su muerte y su sangre el cuerpo, el alma y el espíritu. Así que el anticristo posee el cuerpo, posee el alma y posee el espíritu. La posesión del anticristo será la posesión más grande, más gorda, que jamás ha pensado el mundo. Caerá a la mitad de la gran tribulación. El mismo Satanás cortará la paz y ahora implantará la guerra. De tal manera que entre el sello número 1, que es el caballo blanco, y el sello número 2, que es el caballo rojo, fijaros qué rápido se puede leer del capítulo 6 y verso 1 y 2, han pasado 3 años y medio. Desde el caballo blanco hasta el caballo rojo pasan 3 años y medio, que son los 3 años y medio que esconde la paz del anticristo en la tierra. Y el caballo rojo, que se abre el segundo sello, trae la tercera guerra mundial, donde dice la Escritura, escuchen bien, escuchen para que lo puedan entender, dice, y se abrió el segundo sello, y salió un caballo bermejo, un caballo rojo, un caballo simbólico, fuerza. Escuchen, los países de Medio Oriente prácticamente tienen todos la bandera roja por país, incluido Turquía, Afganistán, Pakistán, Corea del Norte, China, Rusia. Todos esos países tienen la bandera roja por país. ¿Qué quiere decir? Que va a haber va a haber entre ellos una alianza humana, va a haber entre ellos, porque escuchen bien, el libro de Daniel habla de que el rey Nabucodonosor vio una estatua, y vio una estatua con la cabeza, el pecho, los brazos, los lomos, pero también vio los pies. Y lo único que queda en pie de la estatua que vio el rey Nabucodonosor, solamente quedan los pies. La estatua la aplasta Cristo simbólicamente en el Calvario, porque el rey Nabucodonosor era la cabeza de oro. Vinieron los medos y los persas y aplastaron al rey babilónico, pero vinieron luego Alejandro Magno, que era el gobierno de Alejandro Magno, que eran los macedonios, y aplastaron los medos. Pero vino el gobierno del imperio más grande que ha habido, el imperio romano, y aplastó el imperio de Alejandro Magno. Es decir, que los 4 imperios han desaparecido, solamente quedan los pies, lo que dice la Escritura, los pies de barro, que habrá una unión de 10 países. Escuchen que esto es importante, habrá una unión a nivel mundial de 10 países. Se creen que son 5 de la Comunidad Europea y 5 del Oriente Medio. Entre ellos entrará Rusia, entrará los países asiáticos, que es Rusia, entrará China y los países que componen el Medio Oriente del armamento nuclear más grande que hay. Es decir, que el caballo rojo, el apóstol Juan, cuando vio el caballo rojo, estaba diciendo que viene una guerra a nivel mundial muy fuerte. Dice la Escritura que hay un ejército que tiene 200 millones de soldados, señores, y dice la Biblia que se juntarán todos para luchar contra una nación llamada Israel.
¿Por qué saldrán todas esas naciones a luchar contra la nación de Israel? Porque la nación de Israel ha roto el pacto de paz que ha firmado años atrás, o bien con la ONU, o bien con la OTAN, o bien con la Comunidad Europea. Al romper el pacto de paz, le van a caer todos esos países encima de la nación de Israel. Por eso, cojan la Biblia otra vez y lean el capítulo 16, donde dice que hay una gran batalla en el Valle del Armagedón. La batalla del Armagedón, donde todas las naciones intentarán luchar contra Israel. Pero dice la Escritura que el Señor bendito aplastará a todos los reyes de la tierra. Por eso, en el capítulo 16 aparece la batalla donde Cristo ha aplastado a todos los reyes de la tierra, y la Escritura dice que la sangre llegará hasta los frenos de los caballos. Pero cojan ahora la Biblia en el capítulo 19, donde Cristo regresa a la tierra. Dice la Biblia en el capítulo 4, y vi una puerta abierta en el cielo. Cojan el capítulo 12 y vi una gran batalla en el cielo. Ahora cojan el 19 y ven lo que dice la Escritura. Y vi los cielos abiertos. Claro, los cielos abiertos no se están rompiendo por la contaminación, como dicen los hombres que se dedican a la climatología del tiempo. No es la contaminación que la capa del ozono se está rompiendo, no. La capa del ozono se rompe en kilómetros cuadrados todos los días, porque saben que el Creador que los creó en el capítulo y verso 1 del libro de Génesis está a punto de retornar en el capítulo 19 de Apocalipsis, porque dice el capítulo 25 del libro de Job que los cielos, el sol y la luna y las estrellas se encuentran sucias cuando le ven a nuestro Dios. Es decir, que se apartan para que el Rey de Gloria venga otra vez a reinar aquí a la tierra. Es decir, que cuando viene dice, y traía una ropa teñida en sangre. Claro, la ropa que él trae teñida en sangre, ya no me da tiempo para poder predicaros donde se cumplen las dos profecías. Ni una he dicho, ni siquiera la primera, ni el primer apunte. Pero escuchen bien, dice la Escritura que viene Cristo con una ropa y trae un nombre, Señor de señores y Rey de reyes, y en el muslo trae el Verbo Santo de Dios. ¿Y saben por qué trae Rey de reyes en la ropa teñida en sangre? Porque es la ropa del capítulo 16 que ha aplastado a los reyes de la tierra, ha salpicado tanto la sangre como dice que llegan los frenos de los caballos, ha salpicado sobre la ropa y trae Rey de reyes. Señores, aunque aquí en la tierra están los reyes, ha pisoteado a todos los reyes, y ahora el título no lo quiere por limosna, ni quiere porque se lo otorguemos nosotros. El título lo ha ganado él en el Valle del Armagedón. Ha aplastado a toda la jerarquía de toda la teocracia, deocracia y democracia que hay en la tierra, y por eso ahora él regresa. Soy el Rey de todos los reyes. Pero ahora escuchen bien, Señor de señores. Claro, hay dos ejércitos, hay dos partes. Está la parte del ejército, pero hay un ejército que camina y parece que no hace daño y se está comiendo la carcoma por dentro. Es el Vaticano, es la Iglesia, y perdónenme la expresión que dice la Escritura, y pido perdón si hay hermanas escuchando. Dice, ¡ay, la gran ramera que ha caído! La gran Babilonia ha caído, claro, porque de los pies de la estatua del rey Nabucodonosor solamente quedan los dedos, los pies. Todavía están por desmenuzar, la estatua ha desaparecido, quedan los pies de barro que ya no es nada. El barro nunca se puede fusionar con el hierro. Por eso es que el profeta Daniel dice que ve una piedra que caía de los cielos como cortada, que caía sobre la estatua y desmenuzaba los pies, la estatua por completo. Escuchen, ahora solo quedan los pies. Donde quedan los pies es el gobierno religioso. Y el gobierno religioso estarán todas las denominaciones que se queden aquí en la tierra, apoyarán el catolicismo. Es decir, que la Iglesia Católica es la denominación más grande que hay en todo el mundo. Aunque están los islámicos, aunque hay el mundo de los musulmanes,
Pero no se olviden que a nivel mundial el imperio número 1 es el catolicismo, y en aquel tiempo se juntarán todas las denominaciones. Por eso la gran ramera que aparece en el capítulo 17-18 del libro de Apocalipsis es la Iglesia Católica. Y Cristo aplasta también los pies, porque no puede quedar nada de la estatua del rey Nabucodonosor, que vio en sueños, todavía con vida. Quedan los pies. Y cuando Cristo regresa, aplasta los 10 imperios que se han unido. Por eso, hablando de los 10 dedos, es lo único que permanece hasta el día de hoy. Caerá la estatua, caerá Cristo como aquella piedra que fue como cortada sobre la estatua y desmenuzará los pies, los dedos y todo el imperio del catolicismo que quede aquí en la tierra. Por eso hay un gran lamento donde dice: ¡ay de la gran Babilonia! ¡Ay, quién como ella! Y no digo detalles para no molestar a nadie. ¿Quién como ella, que ha caído? Señores, creo que son las 10:30. Dejaremos paso al siguiente moderador. Pero sí deciros que en el capítulo 19 aparece Jesucristo y aparece la Iglesia. Escuchen bien, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19 transcurren 15 capítulos, que son los 7 años de la gran tribulación. Busquen ustedes desde el capítulo 4, 5 o 6 para adelante hasta el 19, búsquenlo ustedes, por favor. Les incito a que estudien la Escritura, a ver si encuentran un texto bíblico que diga que aparece la Iglesia. No hay ni un rasgo bíblico que diga que la Iglesia está en la tierra, porque la Iglesia ha sido arrebatada al cielo en el 4 y desciende del cielo en el 19. Y dice, porque la esposa ya no es la novia, ya no es la Iglesia, ya somos la esposa. ¿De quién? Del rey. Ahora príncipe, ahora rey. Ahora la esposa se ha preparado. ¿Qué pasa, Harry? Dime algo. Dime. Vale, ya voy a cortar, ¿vale? No te preocupes. Es decir, hermanos míos, que la Iglesia desaparece en el capítulo 4, transcurren los 15 capítulos de la gran tribulación y vuelve a aparecer en el capítulo 19, donde dice, y un gran ejército, vestidos de lino finísimo, más blanca que la pura nieve, descendían juntamente con Cristo en caballos blancos. Señores, señoras y señoritas, crean ustedes que la Biblia tiene su propia interpretación. No confundamos a nadie, no se crean ustedes de lo que escuchan en YouTube, las redes sociales, lo que dicen muchos libros. Cojan la Biblia, mi consejo es que cojan la Biblia, como mínimo, el Nuevo Testamento, desde el libro de Mateo hasta el libro apocalíptico. Por favor, lean ustedes el Nuevo Testamento para que nadie, cuando escuchen predicar, que nadie les pueda confundir. La Iglesia desaparece antes de la gran tribulación y vuelve a aparecer después de la gran tribulación. Un abrazo para todos, espero que os haya bendecido y como mínimo que os haya enseñado por medio de las Escrituras. Adelante, compañeros míos.